Bienvenidos a este programa Tiempo Tomás que tenemos todos los lunes acá con Tomás y Efren, y bueno, los queremos invitar a que se integren a esto, porque bueno, tenemos hartos temas que hablar, ¿no? Tenemos hartos temas que hablar. Hay un tema con el cual hay harto que hablar, en Tiempo de Tomás. En tiempo Tomás. Entonces quiero Tiempo Tomás, entonces sí. Disculpen, lo voy a saludar. Hola. Aquí estamos, es que él se lo olvidó decirlo, así que yo hago la publicidad del día. Estamos en Umbral, Centro Cultural, aquí en Barrio Bellavista, dirección Antonio López, 0413. Perfecto, está totalmente aprendida después de 2 años y medio de programa. Así es que sí, un programa post primaria. Yo creo que va a ser el tema de hoy día, ¿o no? Aunque no es el único tema, porque también post primaria ha pasado algo que estaba de algún modo anunciado, pero que se concretó muy rápido hoy día, que tiene que ver con nuestro programa. Sí, pues con tomas. Partieron las tomas de vuelta, ¿no? Las retomas. ¿Cuáles se concretaron hoy día? Yo no sabía cuáles son. Yo sé que del liceo. A ver. Al Alessandri de Providencia. El Alessandri, la Munategui, puros personajes son los de las tomas. Alessandri, Munategui. Pero estuvo bien, porque ¿sabes qué? Yo creo que están haciendo súper inteligentes los cabros. Realmente dijeron, no me voy a meter con las Fuerzas Armadas. A propósito de eso, se salen en el momento oportuno, apenas se van los militares y vuelven a tomar el tema. Yo vi 2 cuadros notables de los cabros que hay que mencionarlo. Uno fue el video de la escuela Manuel de Sala, donde realmente los chicos muestran una cosa maravillosa de resistencia no violenta y pacífica. Y un director y un rector que se la juega por su comunidad estudiantil y que la respalda fuertemente. Me parece que eso hay que mencionarlo. Y segundo, estuve a la 1:30 de la mañana en el Liceo de Aplicación viendo también a los chicos que hacían su manifestación, una clase en plena calle a la 1:30 de la mañana con mucho frío y encapuchado. Fue muy bueno al ritmo del rap. Fue muy interesante. Ya lo habíamos dicho antes, esta fiesta de la democracia con esa violentísima acción de Carabineros días antes me parece que fue bastante vergonzosa. Así que la forma en que desalojaron, que los jóvenes del Manuel de Sala respondieron, y el hecho que hoy día vuelvan a tomárselo y que hayan dicho perfecto, muy bien, hacemos este paréntesis, pero seguimos con nuestra demanda, muestra también algo que es muy de fondo, y es, mira, aquí podrán haber primarias, pero el fondo de la cuestión sigue igual. O sea, los problemas de educación, y no solo la educación, todos los problemas del país siguen vigentes, siguen pendientes. Y a propósito de Manuel de Sala, hay gente que me pidió si podíamos invitar al rector acá a Tiempo de Toma, así que le vamos a pedir a nuestra directora que puede que lo conozca. Sí. No sé, tiene sería súper bueno que venga. Oye, pero ¿tú crees que de aquí a noviembre van a haber más tomas, viene fuerte los paros? Yo creo que la movilización estudiantil va a seguir, todo parece indicar eso. Andrés Filbon así lo ha planteado. La galla joven, los estudiantes universitarios y los secundarios están realmente molestos y quieren que este año sea efectivamente un año que se asuma nuevamente el tema de la educación, porque pareciera ser que fue casi una anécdota para algunos, pero la verdad es que el tema sigue vigente. ¿Y tú cómo ves el proceso? Yo creo que las movilizaciones van a seguir, además porque es un fenómeno mundial. No estamos acá en un hecho aislado. De algún modo está sucediendo y viene pasando desde lo que vimos en el Cairo, en Egipto, hablamos ya hace 2 años, en España, el 15M. Las nuevas generaciones se están levantando, se están movilizando, están poniendo un fuerte rechazo a un modo de llevar adelante a los gobiernos que no les satisface. Es lo que hemos visto en Brasil, por ejemplo, en estas últimas semanas, que ha sido impresionante. Y nuevamente pasa lo mismo, comienza por una cuestión casi anecdótica. No digo que no sea grave, sube la locomoción, avisan que va a subir la locomoción, pero dentro de todo lo que ha significado el modelo es un detalle, y sin embargo esta vez es de algún modo la gota que rebalsa el vaso, y se movilizan ¿cuántos? Millones de personas en Brasil que terminan protestando en general por un sistema muy inhumano. Bueno, ayer en la final de la Copa de Confederación está toda la gente de afuera volviendo a retomar el tema. Matiza el tema del fútbol. Bueno, entre paréntesis, aquí mientras todos los canales transmitían la primaria, el canal con más alto rating que hubo fue era el del UCB Televisión, que también con Brasil España, ¿o no? Sí. Era anecdótico, pero
¿Tú quieres decir algo? No, que vamos a hincarle el diente a las primarias. Las primarias Vamos sí, al tema, pero con nuestro invitado. No lo hablemos solo de eso. ¿Y quién es nuestro invitado? Salvador Muñoz, un joven dirigente político, presidente de Izquierda Unida. Así que lo invitamos para acá, Salvador. Por favor, venga para acá. ¿Tú pasás? Estamos. ¿Cómo estáis, Salvador, sálvenos de esta situación en que estamos. Ayúdenos a entender. ¿Cómo estáis, Salvador? Bien, bien. ¿Cómo pasaste ayer las primarias? ¿Dónde estabas? Bueno, vi el partido a rato con las primarias, que era lo que comentaban ustedes. Estuvimos después en el comando también tratando de entender un poco lo que está pasando, porque como ustedes bien han mencionado, y hoy día ha quedado en evidencia con la retoma de algunos estudiantes de algunos establecimientos, más allá de todo lo que quisieron hacer, demostrar a estas primarias como un punto de inflexión en la democracia chilena o en la historia de los últimos años, la verdad es que no va a pasar a ser más de una anécdota. Y yo creo que si bien es un hecho importante dentro de las grandes o de las dos grandes coaliciones del país, no es la gran fiesta democrática que nos han querido hacer creer que fue, ni tampoco va a ser un hecho decisivo en la próxima elección. Y lo que quedó como conclusión, al menos para nosotros, es que de ayer se desprende que la contienda está abierta, que no hay nada dicho, que no hay nada cerrado, que el 2013 no está totalmente escrito y que aún quedan muchas cosas por escribir. Yo quería preguntar, antes de entrar a las primarias, incluso algunas curiosidades, porque a Salvador lo conozco hace ya 5 años, le he leído sus columnas en La Tercera, y nos conocimos. Somos colegas en la vida. Nos conocimos ahí en roles antagónicos incluso, para la campaña de Jorge Rate, sí. La presidencial pasada, y ahí me llamó la atención porque tú tenías en ese momento que 20 y tantos años, 23 años tenía, y ya estaba asumiendo un rol político re destacado, jefe de campaña de Jorge Rate, ¿no? Sí. Pero tú estabas en el PS, se desprendieron de un grupo de jóvenes. Cuéntanos cómo surge. ¿Cómo surge eso? ¿Y cómo surge Izquierda Unida, tu rol ahí? Antes de entrar a las primarias, yo diría. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es tu historia? Bueno, hay hartos temas, yo no sé muy bien ahí por dónde empezar, pero del 2009 básicamente nosotros estábamos planteando lo mismo que estamos planteando hoy día, y es que el ciclo político de la transición, en donde se había hecho este acuerdo de tránsito desde la dictadura a una democracia, era un ciclo agotado, puesto que nunca se cumplió el objetivo para el cual fue hecho, y por tanto los actores que esperaron con mucha paciencia que eso ocurriera, se cansaron de esperar y decidieron terminar ese proceso por sí mismos y ser protagonistas del término de ese ciclo. Eso intentamos hacerlo desde los espacios que ofrecía la institucionalidad en ese momento dentro del Partido Socialista. No fue posible, absolutamente todos los caminos y los espacios desde donde se podría haber hecho fueron cerrados, y en algunos casos violentamente cerrados. Nosotros, para la discusión de la Ley General de Educación en el 2006, cuando fue el movimiento pingüino, sí, y todo, junto a un grupo de estudiantes socialistas nos tomamos la sede del Partido Socialista para exigir una toma pacífica, donde no hubo obstrucción de la puerta en ningún momento, o sea, fue una ocupación más que nada, donde nosotros exigíamos que se cumpliera nada más ni nada menos que los compromisos congresales del Partido Socialista, en donde se había resuelto que se estaba por una educación gratuita, que se estaba en contra del lucro, etc. Y la LG, que era impulsada por un gobierno de militantes socialistas, que era Michelle Bachelet, iba totalmente en contra de esos principios. Entonces, bueno, y además eso fue apoyado por toda la bancada socialista. ¿Quién estaba en la mesa en esa época? En la mesa, el presidente era Camilo Escalona y el secretario general era Marcelo Chile. Como te digo, una ocupación pacífica de no muchas personas, como 60, 70 personas. Desalojaron violentamente con fuerzas especiales que ingresaron a la sede del partido para desalojar a militantes del propio partido, o sea, una cuestión absolutamente insólita. Y esa ya fue la gota que rebalsó el vaso, de decir, aquí no hay absolutamente ninguna posibilidad de nada, no hay espacio para hacer una política distinta a esta que se está imponiendo. Y por lo demás, el PS como partido de transformación o como un partido de vocación de izquierda tampoco hoy día es útil para enraizarse con la nueva sociedad que está emergiendo en Chile y para a partir de ahí generar esos cambios.
O sea, como instrumento, era un instrumento viciado que no nos servía. ¿Tú ahí tenías lo que decía él? Sí, estábamos en la universidad todavía. Y ahí decidimos romper, decidimos salirnos. Consideramos que en ese momento lo que estaba planteando Jorge Ratti, lo que se estaba planteando en esta confluencia de algunos sectores que estaban saliendo justamente de la concertación con la izquierda histórica, por decirlo así, era interesante, puesto que planteaba ya la superación de la concertación y la construcción de una nueva alternativa. Y bueno, nos embarcamos en eso, pudimos estar un tiempo juntos. Y bueno, era otro contexto que yo creo que mucho de lo que ahí se hizo, en todas nuestras trincheras, ha contribuido a tener el escenario que tenemos hoy día, que es mucho más propicio para nuestros objetivos que el del 2009. Y dentro de ese proceso, perdón, Izquierda Unida, propiamente tal, ¿cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Es ese mismo grupo o se forma después de la elección? No, ahí, bueno, yo en ese momento pertenecía a la Juventud Socialista, a una referencia de colectivo dentro del partido, pero siendo parte de una vertiente de izquierda, y cuando salimos, nuestra preocupación realmente no era la creación orgánica, sino era contribuir a que estos temas se plantearan y que desde este espacio se pudiera avanzar hacia los ejes que se estaba planteando desde la candidatura de Jorge Ratti. Pero al calor de la campaña nos dimos cuenta que eso era insuficiente, nos dimos cuenta que era necesario avanzar hacia una configuración orgánica mayor, puesto que la campaña terminaba en noviembre y la lucha tenía que continuar después de noviembre. Por tanto, no era suficiente ese trabajo, sino que había que lograr hacer confluir a toda la gente que se sentía convocada en ese momento en una organización que trascendiera esas elecciones. Ahí surgió País, que era el partido de izquierda, que se desarrolló los años posteriores y que de cara a esta elección logramos confluir con otras organizaciones, entre ellos un sector importante que se salió del MAS, ¿no? del Movimiento Amplio Social, cuando este resuelve apoyar a Bachelet hace unos meses en esta candidatura presidencial, y ahí se forma Izquierda Unida, que tiene un nombre bastante ambicioso, pero que la verdad es un nombre que refleja nuestro objetivo, más que constatar o atribuirse una realidad, es lo que nosotros buscamos generar. Consideramos que en Chile hace falta una Izquierda Unida. Nosotros consideramos que excede por mucho lo que nosotros podemos hacer hoy día, pero es hacia donde apuntamos y es hacia lo que queremos contribuir. En definitiva son grupos, porque también además hay gente que sale del PS. Sí. ¿Cierto? Ustedes también salen del PS, hay otros grupos que salen de otra... Es que ahí, bueno, lo que pasó durante la campaña fue que, claro, había un grupo inicial que después terminó siendo el más pequeño, yo diría que era de ex socialista, pero llegó mucha gente independiente que no había militado nunca en ninguna organización, y también llegó gente que había militado en los 80 principalmente en organizaciones de izquierda, pero que nunca se sintió parte de los gobiernos de la concertación ni de ese proyecto, que no encontraba un referente o un proyecto que lo convocara, y que al calor de esa campaña se sintió convocada y por tanto vio que lo único nuevo que emergía de eso, más allá de la organización que ya existía, el Partido Comunista, la Izquierda Cristiana, era en ese momento País, y se sintió convocada también. Y en el MAS entiendo que pasó algo parecido. Si bien el grupo inicial era un grupo socialista, la gente que fue llegando después, en su mayoría, era gente de izquierda, independiente, pero que no había militado nunca en ninguna organización. Dos preguntas para completar un poco el cuadro. Y después nos metemos, yo creo, en la primaria. Uno, saber cómo llegaron a la candidatura de Marcel Clot, cómo se llegó desde Izquierda Unida a ese proceso. Y dos, si están pensando en avanzar hacia una legalización como partido, o cómo se están viendo en ese sentido hacia el futuro. Sí. Bueno, lo primero, nosotros nos encontramos con Marcel en muchas universidades al calor del 2011. Marcel lo conocíamos de antes porque tiene una trayectoria importante en los movimientos sociales y en la izquierda de hace varios años, pero nos empezamos a encontrar mucho en distintos foros que se organizaban, donde asistíamos durante el 2011, no solo en Santiago, sino que en diversas partes, y encontramos que lo que se generaba en esos foros era muy distinto lo que ocurría con él a lo que ocurría con otras personas. Sin embargo, eso en ese momento no se le daba una significancia mayor. Y lo que ocurrió fue que se nos empezaron a venir las elecciones encima. Y las elecciones siempre te presentan la responsabilidad de tener que contribuir a una alternativa que nos saque de la situación en la que estamos.
Y esa alternativa no la veíamos con claridad, para ser súper franco, hasta hace algunos meses antes de que terminara el 2012. O sea, sabíamos que no podíamos no tener una alternativa, sabíamos que de las coaliciones tradicionales no iba a salir una alternativa que avanzara hacia cambios profundos, que son los cambios que demanda el país. Y por tanto, estábamos bastante complicados, puesto que nuestro diseño ideal, por ponerlo en esos términos, habría sido una candidatura desde el propio movimiento estudiantil, y eso pensábamos que era necesariamente de un estudiante o algún dirigente estudiantil, que es la asociación natural que uno hace, pero que nos fuimos dando cuenta que no es necesariamente así, y que la candidatura de Marcel, que empezó o que emergió en ese espacio, se terminó configurando como una candidatura que fue el resultado de ese proceso estudiantil. Y eso lo fuimos comprendiendo en la medida en que nos fuimos encontrando con él en estos espacios y que empezamos a conversar también con él y que vimos que había una disposición de asumir ese rol que esta circunstancia le estaba demandando. Así que bueno, en esas circunstancias no tuvimos ningún margen de duda. Cuando vimos que él estaba dispuesto a asumir ese rol que veíamos se le demandaba en cada uno de estos espacios, decidimos que había que contribuir a empujarlo y que no había que esperar mucho más, ni había que especular, y por tanto lo apoyamos desde el primer momento en que decidió ser candidato. Y sobre lo segundo, bueno, Izquierda Unida consideramos que hoy día hay un espacio político en Chile que está huérfano, hay un espectro de ideas, de propuestas, de valores, de principios, de historia, que no tiene referencia en el cuadro político actual, que es complementario con otros proyectos que hoy día forman parte de este proyecto de reivindicaciones, de derechos, que busca una sociedad de derechos por sobre una sociedad de negocios. Y ese es un espacio que nosotros queremos construir, y por tanto Izquierda Unida de siempre no se ha planteado como el resultado de eso, sino más bien como un inicio, un primer paso para poder configurar desde la izquierda un referente que acoja esa historia, esos principios y estas nuevas reivindicaciones que hoy día están dispersas, que no tienen un domicilio político claro y que bueno, necesitan que se empiece a ordenar el cuadro político, y nosotros queremos contribuir a eso. Pues ya empezaron el proceso, digamos, Bueno, nosotros iniciamos el proceso en complemento con nuestro apoyo en la candidatura presidencial. Nosotros definimos que este año era muy importante, puesto que te permitía, al calor de una campaña presidencial, poder también desarrollar un proceso de fortalecimiento y de enraizamiento orgánico en el país. Pero nos hemos dado cuenta que la demanda de esta candidatura, que ha abierto una oportunidad que no veíamos al principio, como la estamos viendo ahora, demanda que todos los esfuerzos estén centrados en ese proyecto. Y por tanto lo que hemos decidido es que hoy día nuestra prioridad absoluta es la campaña presidencial, es contribuir al proyecto Toda la Moneda y al proyecto de poder proporcionarle al pueblo de Chile una alternativa política para superar su estado actual de sometimiento a abusos constantes y sistemáticos. Y por tanto hemos dejado, no como segundo plano, pero sí aplazado un poco en el tiempo nuestro proceso interno. Que fue iniciado en todo caso. Que ya fue iniciado, que ya tiene su inicio en el CERVEL y sigue plazo determinado, pero que hoy día nosotros estamos absolutamente definidos en que nuestra primera prioridad es la candidatura presidencial. Oye, los cuatro que estamos sentados acá no votamos en las primarias. No pudimos. Yo no pude, que me parecía inscribir en un partido. Y sin embargo, este fin de semana que pasó recién, somos la mayoría. Somos la mayoría. tuvimos primarias. A mí me gustaría mucho saber cómo las vio cada uno, o sea, cómo las interpreta cada uno. Porque en programas anteriores hablamos bastante de las primarias, y una de las cosas que dijimos, y hay que reconocerlo, este programa reconoce, es que creíamos que iba a votar mucho menos gente. Claramente, lo dijimos todos acá, está grabado, lo decían también los invitados. Creo que si revisamos la apuesta hecha no nos equivocamos en varias de las otras cosas, que iba a ganar Bachelet, que iba a ser el segundo Velasco. Le acertamos a que iba a ganar Bachelet, eso fue... En la derecha estábamos divididos, no me acuerdo exactamente, algunos decían Longueira, otros decían... Yo dije Longueira. Yo dije Arán. Pero claramente
es distinto verlas desde hoy y desde la perspectiva además de quienes no participaron. Yo creo que es una perspectiva particular. Entonces creo que sería muy interesante cómo la analiza cada uno. A ver, alguien de la casa aquí. A ver, a mí lo primero que me chocó fue despertar a las 7:30 de la mañana y ver a los 4 canales mostrando lo que eran las primarias, la constitución de mesa, y yo pensé que eran despachos breves, pero seguían mostrando, y me encontré casi con una verdadera teletón. Era que me faltaba don Francisco que dijera: levántate papito, ven a votar. Los 4 canales machacando. Y ahí la verdad es que empecé a decir que nuestros pronósticos iban a quedar chicos. Porque efectivamente cuando los 4 canales están todo el día, y estuvieron todo el día machacando a votar, todos los periodistas, todos los rostros televisivos, todos los formadores de opinión, entre comillas, diciendo que había que ir a votar, entonces se construyó una realidad ese día muy muy complicada, y la gente fue a votar. Y yo creo que eso explica un poco la gran cantidad de gente que fue a votar, que fue 3 millones de personas, creo que es una cifra significativa. No obstante, quedaron 10 millones sin votar. O sea, igual de 13 millones que iban a votar, 10 millones se quedaron sin votar, lo cual es una cifra altísima. Y ahí coincido con lo que tú decías en términos que la cosa está abierta. Sí creo que en definitiva lo que sucede es que había mucho miedo de parte de los establecidos, de parte del duopolio, de parte de la concertación y la derecha, de parte de los poderes fácticos, de que en las primarias votara muy poca gente. Creo que se la jugaron con todo para que hubiera una gran participación, y dentro de eso les resultó la apuesta. Por un lado construyeron una realidad previa de que iba a votar muy poca gente, y después lo bombearon con todos los canales de televisión de manera realmente grotesca, y se llega a esa cifra de 3 millones de personas. Vamos dando vuelta porque hay mucho que decir de la... Yo solo 2 cosas muy puntuales, y es que primero es difícil comparar una situación cuando no hay un referente igual con el cual compararlo. O sea, no ha habido otra primaria obligatoria en Chile en la historia reciente, y por tanto es difícil tener una comparación que nos permita decir si fue exitosa o no fue desde ese punto de vista. Lo que sí es desde lo que han querido mostrar que fue o que iba a ser, ¿no? Aquí quisieron o han querido o han jugado más bien con la imagen de que esta es una elección nacional cuando les conviene, y cuando no les conviene de que es una primaria interna entre 2 coaliciones de partidos políticos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando les conviene decir que esta es una elección nacional, utilizan los recursos del Estado para cubrirla, justifican la utilización de los recursos del Estado, la cobertura total de los medios de comunicación, que no podemos decir que era por un asunto de rating. Ya Fernando decía al principio cómo eso no era el motor de la cobertura que tuvieron las primarias. Canal 13 transmitió toda la Copa Confederaciones, y el partido más importante de la Copa, que era la final, no la transmitió, perdió el rating, y por tanto no era ese el porqué, no era el tema de mayor interés, sino que había una apuesta política, se estaban jugando una apuesta importante. Y yo creo que el tema de fondo es que las primarias, así como la inscripción automática del voto voluntario, fue la respuesta, o ha sido la respuesta que han querido dar desde la institucionalidad a la baja participación y el descrédito que tenían los partidos políticos y el sistema político en general reiterativamente en las últimas elecciones. Ante eso, como no quieren atacar las causas estructurales, que son en el fondo las trabas institucionales que tiene el sistema político, que impide que desde ahí se puedan hacer cambios profundos, han ido a los efectos. Entonces, bueno, el problema del descrédito es la falta de representación, por ejemplo. Entonces hacemos una corrección y vamos a hacer que ya la gente no vote obligado, sino que vamos a incluir el voto voluntario. Nada de eso le ha funcionado. Desde que incluyeron el voto voluntario para aumentar la participación, porque eso era lo que querían hacer, la inscripción automática del voto voluntario, todas las elecciones que han venido han tenido una participación cada vez más baja. La municipal y ahora la primaria. Y eso, y para cerrar y seguir con la conversación, nos deja con lo que decíamos al principio, que si bien antes de las primarias teníamos una incertidumbre de qué iba a ocurrir con los 8 millones de chilenos que no votaron en las municipales, hoy día esa incertidumbre es mayor, porque hoy día son 10 millones de chilenos los que no sabemos qué van a hacer
17 de noviembre, y por tanto, después de las primarias, en vez de quedar más cerrado, que era lo que ellos apostaban a hacer con este mecanismo, las elecciones, quedan mucho más abiertas, y lo que va a pasar está mucho menos escrito. Sí, ¿tú cómo lo...? Yo, a ver, lo primero, a mí me llama la atención que cómo se instaló la idea. O sea, cuando tú leías hoy día el diario, era como que, uno, la votación sorpresiva, ¿no es cierto? Y dos, la instancia de Chile con respecto al otro. Bueno, ninguna de las dos cosas son realmente muy sorpresivas, como ustedes también lo estaban diciendo, ¿cierto? Solamente lo único que sorprende es que los cálculos estaban mal, ¿no es cierto? O sea, los tipos que habían analizado, pero realmente tenemos menos gente que vota en esta primaria que con respecto a la municipal, ¿no es cierto? Si teníamos un 60% de participación en la municipal, hoy día bajamos a de abstención, subimos de 60 a un 80%, o sea, menos gente. ¿No es cierto? Y segundo, Bachelet, que tenga una votación tan disparada, esto también lo sabíamos. O sea, lo único que sabemos hoy día es que, algo que todavía sabíamos, ¿no es cierto?, que Bachelet no tiene ningún tipo de contendor dentro de la concertación. No es nada más que eso. Sí hay algunas cosas que yo que anoto, digamos, que primero, dentro de un proceso, hay dos procesos que a mí me gustaría destacar. Uno, el proceso de baja de la votación de la DC, ya una cosa histórica, o sea, desde la votación de Elwin hasta el día, es una cuestión que es pura fuga. Yo creo que esto ya es casi como ponerle, haciendo uso del vocabulario orreguista, que es como ya la extraunción de esta cuestión. O sea, realmente ya le queda muy poco espacio a esta cuestión y ya no saben desde dónde agarrarse. Más le vale creer en Dios. Pero es que Dios ya no está corriendo con ellos, digamos. Pero resucitarán 3 días más. Bueno, puede ser. Lo otro sí me llama mucho la atención también dentro del proceso, que viene de la elección de Piñera, es la baja votación de la derecha. Porque realmente lo que sí sabemos de esta elección, si la comparamos con la elección municipal, es que la gente que está participando en estas dos elecciones, o sea, estos dos, es gente, ¿no es cierto?, que está camiseteada con cada uno de los partidos. Es voto duro, es voto fiel, ¿no es cierto? Y bueno, ayer tuvimos que el voto fiel de la derecha de esta elección primaria se acerca bastante, en proporción, ¿no es cierto?, al voto duro bueno, tú tenés más cifra ahí, al voto duro de las municipales. O sea, está bien amarrado. Y tú dices, ¿cómo estos votos fieles de la derecha están más o menos en un nivel que es bastante bajo? Son 750.000 votos, 800.000 votos, efectivamente, que en Chile están yendo a votar por estos tipos. Lo que me lleva a pensar que si es que el 80% de la gente no participó, basta que algunos de estos candidatos alternativos, y todos esperamos que cuál candidato alternativo pues, sea capaz de captar simplemente un 8 o un 10% de esa otra gente, esta sería una elección muy, muy bonita y muy distinta, digamos, y que marcaría evidentemente un cambio, una inflexión del eje político de Chile, desde a lo que yo creo que Chile es, digamos. ¿Te das cuenta? O lo que es esta nación, o este pueblo, esta sociedad, lo que sea, ¿no es cierto? Así que yo creo que me gustaría destacar esas dos cosas, que efectivamente se instalan estas imágenes, que no son tan ciertas, y que sin embargo están escondiendo una realidad que está subyacente, y que es bastante, que yo creo que tiene olor a esperanza. Bueno, no me dejaron mucho para agregar, pero a mí me parece destacable lo siguiente. En primer lugar, cosas que también se sabían. En primer lugar, que la UDI de popular nada. La UDI y Longueira ganó básicamente en los sectores más acomodados, por más que ellos traten de reordenar las cifras. Y en la altísima votación que tuvieron en Las Condes, la Dehesa, Vitacura, pero también en Providencia, etcétera, es lo que en definitiva le da la ventaja sobre Alamán. En segundo lugar, creo que Alamán pierde no tanto por el triunfo de la UDI, sino que creo que mucha votación se le fue con Velasco, por un error que desde mi punto de vista cometió Alamán al final, que se puso más conservador, más ultra, más pinochetista casi que Longueira, lo cual es bastante incomprensible, conociéndole cuál ha sido su discurso, no digo su trayectoria, pero por lo menos su discurso en el pasado. Es decir, el día que no fue capaz de decir que había una dictadura, cuando en el pasado lo había dicho.
francamente creo que equivocó completamente el rumbo, pensando que tenía que captar el voto duro y no se dio cuenta que tenía que captar más bien ese otro voto que se le podía ir hacia la Concertación. Así que eso de que Longueira en 6 semanas logró en 2 meses, yo creo que no, yo creo que hubo fue un error, fue un error muy grande de Alamán, de Renovación Nacional en general, que efectivamente yo creo que ha estado con un problema de ubicación en el espectro. En segundo lugar, dentro de los grandes perdedores, sí, yo incluyo a la democracia cristiana, creo que está en un proceso de extinción paleolítica, digamos. O sea, me parece que pronto los vamos a tener que poner en una foto como para poder tener alguno por ahí. Junto con el huemul ahí. Claro, pero el huemul es más bonito y más simpático. Ahora, también creo que el panorama que deja la primaria es un panorama totalmente abierto. Totalmente abierto. Aquí hay 10 millones de personas que no votaron. Los jóvenes no votaron nuevamente. No votaron. No votaron en la municipal y no votaron en esta elección tampoco. Por lo tanto, eso es un tema, un desafío abierto. Por cierto, la candidatura de Marcel Clor, pero muchas candidaturas van a buscar ese voto. Hoy día el voto del que se abstuvo en la municipal y que por cierto se abstuvo en esta elección es fundamental, es lo que va a ser el resultado. Con los 700.000 votos duros que tiene la derecha, evidentemente no hace absolutamente nada, pero la Concertación tampoco. Ni Bachelet, con su espectacular votación porcentual dentro de la Concertación, gana con esa votación que ha tenido ahora. Así que aquí el intento de captar todo ese universo que es de los abstencionistas hasta ahora, va a ser la verdadera guerra que nos vamos a encontrar para la próxima elección. Y el otro elemento que va a ser importante en la elección, creo yo, es que muy probablemente tengamos un espectro de muchos candidatos. Es verdad que cuatro desaparecieron ayer, pero sabemos que hay varios otros que están ahí. 5 hoy día, yo creo. Yo diría que hay por lo menos 5. O sea, claramente está Longueira, está Bachelet, está Parisi, está Marcel Clot, está Marco Enrique Minami. Eso da la impresión que son seguros. Y me da la impresión, por lo que se está dando como señal, que Tasfe pero tiene la da la impresión que las tiene. Sí. Ya entregaron ya alguna. Y Tomás Jocelyn Hall insiste en que tiene la A ese no le creo. Pero sabemos que tienen las firmas ahí. Ellos entregaron las firmas ante notarios de la región metropolitana y de Concepción. Pero no sabemos cuántas entregaron. Más de la mitad. Más de la mitad. Y les falta, los que les faltaría la completan sin notario porque es de la región que ya tienen, entonces se les facilita bastante. Oye, ¿hay algunos? ¿Terminaste? Dale. Unos datos interesantes que yo quería acá tirarlos sobre la mesa. Mi señora con mi chico termina. Pero para que pusiste los niños chicos. No, dato interesante. Sí, terminé. Me dijiste que sí, datos interesantes. Comunas populares. Puente Alto de San Bernardo, votación 17%, 16%. Comunas clase media, Maipú, La Florida, votación 22-23%. Comunas de acomodada, Pitucas, Pirulas, Perolais, Vitacura 55% votación y Las Condes 46% votación. Es impresionante la brecha que se produce. ¿Sacaste una muestra de algunas de estas? Muestra nada más. Oye, pero que sabes que hay una cuestión que es súper importante, que tú lo mencionabas y que es clave en esta cuestión. Porque mientras más, si se da una votación como esta, de un 20% de gente que participa, la Concertación sale en primera vuelta y está listo. No hay vuelta. O sea, mientras más gente, mientras más estos abstencionistas se incorporen al proceso de votación en noviembre, más el abanico se amplía y puede salir realmente cualquier cosa. O sea, si tenemos primero, poca gente vota, sale la Concertación en primera vuelta. Si aumenta más o menos lo que fue la votación de la municipal, tenemos primera y segunda vuelta, pasa a la derecha y la Concertación, pero si aumenta esa votación, se abre el marco. Por lo tanto, es muy importante que la gente que no vota, vote. Y esto que decían desde la derecha de que la Concertación votó más gente porque había más candidatos, ¿aplica en la presidencial? ¿Tú crees que el hecho de que hayan ahora muchos candidatos puede permitir que haya más participación o no necesariamente? Yo creo que en la presidencial va a haber más votación. ¿Que la municipal? Sí, que la municipal. Yo creo que de algún modo un elemento que resulta de todo este proceso es que efectivamente el tema político está muy presente. Y yo creo que eso va a reducir la abstención.
va a ser alta, pero yo creo que va a ser mucho más baja que la municipal. Ahora, con mis pronósticos me he pasado equivocando, así que en realidad no me crea mucho, pero claro, no le he apuntado. Pero si tuvimos un 60%, yo creo que podemos llegar probablemente a un 40% de abstención en la presidencial. Eso que tú dices es muy importante. Nosotros estábamos comentando ahora lo que está pasando en Brasil, que resulta bastante inexplicable, y justamente un poeta brasileño decía: todos los que tienen buena información, todo aquel que tiene buena información y está realmente informado de lo que está pasando, está confundido. El que no está confundido es porque no tiene buena información. Sí, el que no está confundido porque no tiene buena información. Yo creo que en Chile está pasando algo parecido. Sí. El que da receta es porque algo raro tiene ese compadre. O sea, hay muchas cosas que todavía no terminan totalmente de configurarse. Y yo creo que justamente en este análisis de las elecciones, en un contexto que va más allá de las elecciones, el tema de la democracia cristiana no es menor, porque así como nosotros decíamos, hay un domicilio de izquierda que hoy día no tiene dirección, en el centro político está pasando algo parecido. Los dos últimos centros históricos, que es el Partido Radical y la Democracia Cristiana, hoy día están en una situación bastante compleja, y esta primaria solamente lo ratifican, no es que sean algo nuevo. Pero ahí va a haber un nuevo posicionamiento. Carlos Peña ya algo decía ayer, que eso lo está... o se está perfilando ocupar ese rol en la política chilena, el eje PS, PPD, PC, ¿no? con la candidatura a Bachelet. Y yo creo que si es que hay un cambio al binominal, que me parece que cualquiera sea el próximo gobierno, salvo el de Longueira, algún cambio al binominal va a haber, eso aún se va a acentuar aún más. O sea, menos rol jugaría la democracia cristiana, o va a jugar la democracia cristiana sin binominal, que el que juega hoy día. Ahora, a propósito de eso, algún cambio del binominal, una noticia que me llamó la atención hoy y que pasó bien piolita por ahí, son unas declaraciones de Andrade, en las que un día después de las primarias dice: bueno, no hay que hacerse tantas expectativas, porque es muy posible con el sistema actual que ninguno de los dos tenga una mayoría clara en el Parlamento, y por lo tanto nuestras buenas intenciones queden en eso. Claramente queremos hacer los cambios, pero el sistema que hay en Chile puede trabar todo en el Parlamento. Es decir, empiezan ya poco a poco, un día después de la elección, a anunciar al país que no es tan fácil lograr lo que se quiere, lo que ha planteado, que probablemente sea la excusa de Bachelet si gana la elección, para en definitiva no hacer todos estos cambios que ha estado prometiendo ahora hacia la primaria. Pero ¿sabéis que yo creo que una cosa que tiene que ver con la DC, lo que tú me estás diciendo, o sea, lo que va a hacer esta candidatura sin Velasco y sin Orrego, que fueron los dos, bueno, dentro de los pichiruchi que fueron dentro de sus votaciones, fueron los que siguieron a Bachelet, y la baja votación de Gómez, va a hacer que la candidatura de Bachelet se centre en discurso, ¿no es cierto? Que vaya a buscar ese electorado de Velasco, de Orrego, y hasta quizá alguno con suerte que de Alamán, ¿no? Y va a dejar un poquito libre en la izquierda, ¿no es cierto? Que sería lo lógico, a menos que se pegue un alamanazo, digamos, en términos de estrategia política, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Va a dejar, debería dejar libre ese espacio de izquierda del Gómez, El problema es que acá hay muchos candidatos, lo que tú decías, hay muchos candidatos, como que todas esas candidaturas pudieran llegar a converger y realmente dar otro horizonte. Y te agrego una dificultad muy breve. Yo creo que una de las situaciones complejas que vienen para la presidencial es que instalaron con mucha fuerza, y en ese sentido han sido exitosos, el duopolio nuevamente. Es decir, lo que lograron con esta primaria es decir, aquí hay dos candidatos, dos coaliciones, y parece que hay algunos otros que van a competir acá en esta cuestión, que son además unos que andan haciendo trampa con los votos. Fíjate, ese es el discurso que han instalado. Hay dos coaliciones serias que están compitiendo, que han dejado algunos candidatos afuera porque perdieron, pero del resto es casi, se corre un serio riesgo que los medios de comunicación, sobre todo los canales de televisión y Mercurio Tercera, pretendan instalar la elección de esa manera. O sea, yo creo que lo que va con mucha probabilidad es que efectivamente cierren el duopolio, pero pongan dos cositas para decir que son plurales. Por un lado, Marco Enrique Minami, y por otro lado, Parisi. Entonces, y ahí cierran finalmente, y los demás dejen como candidatos que están ahí, pero que la verdad es que no vale la pena. Entonces, eso es un riesgo. Y sobre el tema de la derechización o de la centralización del discurso de Bachelet, es clarísimo. O sea, la derecha perdió 1.200.000 votos, 1.200.000 personas que no fueron a votar, y eso está claramente en disputa.
el voto blando de la derecha. En riña. En riña. Suena más. En disputa o en riña como la niña, ¿cachai? No, y que lo han perdido desde el gobierno de Piñera, sí, eso es sorprendente, porque desde que llegaron al gobierno solo han perdido votación. Ahora, es que también queda claro que la votación de Piñera también tuvo mucho de voto de gallo que no quería más concertación, ¿me entendés? Que un voto que se le fue rápidamente. hablemos de Gómez, no hemos hablado de Gómez. No, yo quería decir una cosita más de esto, del duopolio. De esto. Que lo dijo alguien de derecha, y el Lili Pérez me parece en Tolerancia Cero. Es un desastre para un gobierno. O sea, ser gobierno y sacar la porquería de votos que sacaron. 800.000 votos. 800.000 votos. Pero es una vergüenza. O sea, ellos podrán poner las caras que quieren, pero Piñera, que además está permanentemente viendo cómo sale en la foto, me imagino que debe estar en una situación de frustración lamentable, porque es pésimo, realmente muy mal. Sacaron un 25% del total de los votos. 6%. No, del total de la votación un 25%. Del total de la votación... Sí, de 3 millones más o menos. 3 millones, efectivamente. Un poco menos, un 25%. Con todo yo creo que hay que dejar de preocuparse tanto del duopolio, sinceramente. Eso. Porque la verdad que... Ver cómo llegamos a la casa del... ¿Me entendí? Claro, cómo un tercer sector realmente se configura como como realmente una alternativa de gobierno, con propuestas serias, ¿me entiendes? Con visión, con horizonte. Yo creo que por ahí va. Llamar y convocar a ese 80% de gente que puede... Es que por eso quería hablar de Gómez, porque Gómez de alguna manera elaboró un discurso. Justamente que elaboró el discurso, como decía Fernando, elaboró un discurso muy parecido a los candidatos alternativos, Asamblea Constituyente, y se la juega por ese lado. Sin embargo, saca el 5% de los votos. ¿Cómo hace esa lectura? Sí, lo que pasa es que él interpeló a un electorado desde un espacio que no es creíble para ese electorado. Creo yo que el problema ahí radicó en eso. Probablemente si él hubiese planteado lo mismo, pero desde fuera de la concertación habría tenido una acogida distinta, porque hoy día en el Chile actual el cómo y el qué van de la mano, y el cómo, el qué y el dónde van aún más de la mano. Por tanto, no da lo mismo quién dice, no solamente qué es lo que dice, y tampoco desde dónde lo dice. Yo creo que lo que le juega en contra a él es que se sabía, y para todos era muy notorio, que lo que él estaba planteando era inviable en el sector político que lo estaba haciendo, y por tanto era un voto absolutamente testimonial y que no... En concreto, para hablar de la tercera fuerza, si Gómez actúa con coherencia, debería apoyar la candidatura de Marcelo Paz. Esa es la verdad. Esa es la verdad, porque no está representado en la concertación las propuestas que le estaba haciendo. Sí, el voto ante Gómez no estaba adentro. Si ya se cree que se le... Oye, yo me tengo que ir, lo siento. Nos vemos. Chao. Bueno, y como estábamos diciendo, no, parece que nos tenemos todo, ¿no? A la hora de ir a la propuesta y a la acción está acostumbrado a irse. No, pero ahí parece nuestro camarógrafo nos está haciendo todo tipo de señas. Yo estoy preocupado. ¿Pero cómo se nos fue tan rápido el programa? Bueno. No sé por qué no habló tanto, vamos a chequear, vamos a revisarlo. Estoy preocupado porque la gente se quede tanto. Bueno, nos vemos entonces ¿cuándo? ¿El próximo lunes? Agradecer la presencia de Salvador. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Salvador. Nos vemos el lunes acá en Tiempo de Toma.